Hoy es miércoles, día 17 de junio, y el Evangelio, de Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 6 y del 16 al 18. Dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que disfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Bueno, para entender correctamente este Evangelio, como lo que llevamos dicho desde siempre, ¿no?, es que hay que entenderlo en su contexto. Este fragmento del Evangelio lo entenderemos mejor si tenemos en mente lo que hemos ido leyendo durante esta última casi 2 semanas, en las que Jesús nos ha ido hablando. Empezó todo con aquello de: yo no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento, ¿no? Y el que se salte el último punto y la última coma de la ley, pues será el más pequeño en el reino de los cielos. Y ya empezamos a ver a partir de ahí a qué se refería esa ley, ¿no? Que no es una ley externa, hacer esto o hacer lo otro, sino que es la ley del amor. Y cómo Jesús, a partir de ese pasaje, nos va explicando a lo largo de todo el capítulo 5, fijaos que ahora ya estamos en el 6, a lo largo de todo el capítulo 5, en qué consiste esa ley del amor que él ha venido a cumplir, ¿no? Entonces vemos cosas como si codicias a la mujer de tu prójimo, o si pues más te vale que te saques el ojo, que te cortes la mano si codicias sus posesiones y tal, porque más vale entrar manco o cojo o ciego al reino de los cielos. Que bueno, ya vimos que todo eso era una manera de expresarse Jesús muy fuerte para llamar la atención, pero que no, por supuesto, no hay que tomarlo literalmente. Y de lo que está hablando no es ni de la sexualidad ni de la codicia, sino de la violencia interior que llevamos todos dentro y que nos hace, que es el origen. Digamos que la codicia, la lujuria, son manifestaciones, pero no son el problema. Es como cuando, yo ahora lo digo alguna vez, ¿no?, que de pequeño, cuando era más, no tan pequeño, pero bueno, hace muchos años en la televisión en España pusieron una serie que se llamaba El Doctor House, ¿no?, que es un médico así un poco, cascarrabias, ¿no?, malcarado, pero que es muy bueno haciendo lo que hace, ¿no? Y lo que hace es diagnosticar casos difíciles, ¿no? Y yo ahora la estoy volviendo a ver, me gusta y me hace recordar cosas, y bueno, pues estoy volviendo a ver esa serie, ¿no? Y entonces es un poco como esto, ¿no? Es como cuando a él le presentan un enfermo con fiebre o con tal, y él se da cuenta que la fiebre no es más que una manifestación, que no es el problema, que el problema está escondido, hay que buscarlo, ¿no? Bueno, pues eso pasa un poco lo mismo, ¿no? El codiciar, el tal, no es es la manifestación, lógicamente, no es el problema. El problema es esa violencia que llevamos todos nosotros, los seres humanos, que a veces se manifiesta como codicia, a veces se manifiesta simplemente como lujuria, pero a veces es capaz de hacer cosas horribles, cosas, pues, como cuando los seres humanos nos matamos unos a otros porque somos de un equipo de fútbol distinto, o por algo que pasó hace 20 años, tu padre hizo algo a mi padre y desde entonces pues no nos hablamos, somos rivales, y si podemos pues nos escupimos por la calle, ¿no? Es esa violencia que llevamos dentro, ¿no? Y lo que hace Jesús en este Evangelio es recetarnos, como el Dr. House, recetarnos 3 elementos que nos ayudan contra esa violencia interior que llevamos dentro. Esos lobos interiores que llevamos dentro.
que lo vemos sobre todo en Cuaresma, ¿no? Que es el ayuno, la oración y la limosna. ¿Y por qué la oración, el ayuno y la limosna? Bueno, lo decimos en Cuaresma, pero lo volvemos a decir aquí. La oración porque primero nos conecta con un Dios que es amor, no un Dios que nos reprime, no un Dios juez, sino un Dios que nos ama. Y el amor sana nuestras heridas si nos abrimos completamente. Y si somos sinceros, y si ponemos al Señor nuestras heridas, ¿no? Le mostramos nuestras heridas y dejamos que su amor las vaya sanando. Pero después eso tiene que traducirse en actos, ¿no? Si es una oración verdadera, se tiene que traducir en actos. Si el amor de Dios nos va transformando en la oración, se traduce en actos. ¿Qué actos? La limosna, por ejemplo, que es... el ayuno porque nos hace ponernos en el lugar del que no tiene, nos hace ser compasivos. Y también ponernos en el lugar de ese que nos cae mal. Y tratar de ponernos en los zapatos del otro, que se dice en inglés, ¿no? Y ese ponernos en los zapatos del otro, si lo hacemos bien, ese ponernos en el lugar del otro y pensar dos veces antes de darle una bofetada, pensar dos veces y decir, bueno, a ver, ¿qué ha querido decir? ¿Por qué está...? ¿Cuál es su punto de vista, ¿no? Intentar comprenderlo, eso nos lleva a lo efectivo, ¿no? A un cambio efectivo, que es la limosna. Es decir, el dar para cambiar las cosas, ¿no? No de lo que nos sobra, no necesariamente dinero, ni tampoco de lo que nos sobra, sino dar de nosotros mismos para cambiar las cosas. Y esto es lo que está detrás de este evangelio tan bonito que leemos siempre y que leemos al principio de la Cuaresma. Pues que el Señor nos ayude a tratar de poner delante de Él sin miedo esas violencias internas que tenemos todos nosotros, y pidámosle al Señor la fuerza para que a través de la oración, el ayuno y la limosna, que no son solo durante la Cuaresma, sino durante toda nuestra vida, nos ayuden a lidiar con esos lobos interiores que tenemos todos dentro de nosotros. Yo soy el Padre Hugo Adán de la parroquia de San Mateo en Elefant and Castle, en Londres. Que pasen un feliz día y que Dios les bendiga.